que hablar de uno de los temas del día que tiene que ver con la elección, la búsqueda del nuevo defensor del pueblo, también del nuevo defensor adjunto, y ya han ingresado 38 expedientes de candidatos, y es por esto que estamos en comunicación con Hugo Maldonado, quien es defensor del pueblo adjunto saliente y además también candidato para estar al frente de la Defensoría. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Guido. Un gusto saludarlos. Bien, contanos acerca de esta nueva elección, este nuevo proceso para buscar al nuevo defensor del pueblo. Bueno, dando cumplimiento a lo que establece la Constitución provincial y las leyes que dieron vida al Instituto de la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Diputados ha votado en su última sesión una resolución que se está dando cumplimiento. Hemos, en este caso, dado cumplimiento al primer requisito, que es la inscripción. A propósito de eso, hay noticias en el día de hoy que somos 38. Proceso de definición que se da en el Pleno de la Cámara de Diputados, previo la propuesta de 2 o más legisladores a los postulantes para ocupar el cargo de defensor del pueblo y de defensor del pueblo adjunto. Yo me he inscrito entre los 38 que vamos a participar con la aspiración de ocupar en esta oportunidad y en este tiempo institucional, que son los próximos 4 años, como titular de este instituto. ¿Cómo continúa este proceso, Hugo, después de esta lista de 38 posibles candidatos? Bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales hace una selección a propósito de ver si se cumplen con los requisitos establecidos, que no son muy complicados. Es la presentación de el documento nacional de identidad, un currículum y antecedentes. Yo particularmente he sumado a estas exigencias un plan de trabajo para los próximos 4 años, atento a la experiencia que he hecho durante mi mandato como defensor del pueblo adjunto. Es una plataforma muy sencilla. Si se lee pareciera ambiciosa, pero es muy sencilla, donde planteo algunas reformas que están vinculadas a algunos proyectos que ya existen en la Cámara de Diputados. Me parece que la paridad propuesta es una cosa que está acorde con las demandas que se juegan en la sociedad actual, no solamente en nuestra provincia, sino en el mundo, que es asegurar la participación de la mujer. Y la otra reforma importante es un proyecto del diputado Gutiérrez que establece una modificación de las responsabilidades y las funciones del defensor del pueblo y del defensor del pueblo adjunto, que a propósito, en la normativa vigente interna de la Defensoría, hoy día el defensor del pueblo adjunto no cumple una función acorde a lo que podría hacer para dar mayor funcionalidad y dar cumplimiento al espíritu de la creación de este instituto. Esta reforma establece darle funciones específicas y creo que tiene más vigencia que nunca, toda vez que en las últimas horas en nuestro país hemos visto cómo un sector que viene de demandas por un lado y de negaciones por el otro derecho, que son las minorías étnicas en nuestra provincia, tiene que tener la ocupación específica del defensor del pueblo adjunto, como así también en este proyecto se habla de la atención y la elaboración de políticas para diversas minorías que, por ejemplo, podemos hablar de una de ellas que es el colectivo LGTBIQ, con quien he trabajado durante estos 4 años de manera personal y he puesto todo lo que pude también en la institución. Quiero recordarles que nosotros tenemos, yo tuve, como defensor del pueblo adjunto, un cupo
para contratar gente y en cumplimiento de lo que pregono, que es la inclusión en el caso concreto del sector LGTBQ, contraté una mujer trans tratando de llevar a la práctica aquello que uno a veces a través del discurso pregona. Digo, cada vez que uno tiene responsabilidades y posibilidades de definir, tiene que testimoniar, y en el caso concreto de mi compromiso con este sector, Gabriela fue contratada y trabajó 2 años en la Defensoría a través de la propuesta que hice oportunamente. Hay tantísimos temas que lógicamente incluyen a la incumbencia de los fundamentos de este instituto que vamos a trabajar. Sí, tengo la suerte de que la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco me vote y me dé la confianza. Bien, Hugo, nos hablabas acerca de tu trabajo en lo que tiene que ver con la inclusión. ¿Y qué balance haces acerca de tu gestión en estos últimos 4 años? Bueno, de insatisfacción, creo que podríamos haber hecho muchísimo más en la Defensoría del Pueblo, a propósito de una sola cuestión que me parece que es básica, esencial, elemental, que es el trabajo por la difusión de las funciones y la existencia del instituto. Yo hice muchísimas propuestas al defensor para que trabajáramos en la difusión de, reitero, la existencia. Hay un refrán que dice que nadie demanda lo que no conoce. Entonces creo que la Defensoría del Pueblo tiene que hacer un trabajo de difusión de su existencia para que los ciudadanos sepan que existe un instituto que está para gestionar el cumplimiento de sus derechos cuando son negados y para frenar arbitrariedades, como el caso concreto que hemos vivido, la arbitrariedad de las fuerzas policiales este fin de semana en un barrio de Fontana con la comunidad Cuom. Digo, si nosotros pudiéramos en estos 4 años que vienen trabajar fuertemente en la difusión, tenemos muchísimos medios, los medios de comunicación, los medios a través de redes que pueden simplificar la relación de la sociedad con este estamento del Estado. Creo que es imprescindible que funcione la Defensoría del Pueblo, porque esta institución es una suerte de bypass, de camino corto para concretar derechos y para frenar arbitrariedades en un trámite corto. Digo, la justicia es la última ratio, es la última instancia para gestionar derechos, y la Defensoría del Pueblo es un punto intermedio, es el camino más corto para gestionar derechos. Y creo que los defensores tienen que tener claro que la relación con los distintos estamentos del Estado, la relación con las organizaciones intermedias que son grandes gestoras, gestionadoras, demandadoras y facilitadoras de derecho, tienen que ser aliados permanentes de la Defensoría del Pueblo. Y en este sentido, yo tengo la suerte de tener un tiempo de trabajo en la cosa pública, en la administración pública, y tengo experiencia de haber logrado muchísimas cosas para distintos sectores de la sociedad y para el conjunto de la sociedad chaqueña, que me facilitarían muchísimo la gestión como defensor del pueblo para gestionar derechos. Digo, para dar un ejemplo concreto, yo tengo un ejemplo como ciudadano y como funcionario de haber gestionado ante la Defensoría del Pueblo en algún momento un precio diferencial de la garrafa de GLP en las provincias que no tenemos gas natural a través de redes. Fue una gestión muy comprometida, de mucho vínculo con la sociedad, juntamos 90.000 firmas, fuimos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, y yo doy siempre este ejemplo porque a mí me tocó ser el abanderado, y doy el ejemplo para decir que cuando existen funcionarios en instituciones como esta, se logran, en aquel momento logramos la recomendación del defensor Mondino ante la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner quien finalmente puso un programa que, por lo menos para los sectores más desprotegidos, puso un precio diferencial del gas. Y podría hablar de otras experiencias en estos términos que, bueno, creo que de alguna manera avalan esta pretensión de ocupar en estos próximos 4 años el cargo de defensor del pueblo en la provincia del Chaco. Bien, por último, Hugo, cuéntenos por qué deberían elegirlo para estar al frente de la Defensoría del Pueblo. Bueno, yo me siento capaz de ser quien conduzca este instituto, toda vez que estoy convencido que en nuestra provincia hay muchas gestiones por hacer para generar, se concreten derechos negados, que se establezcan alianzas de trabajo con los distintos sectores del Estado provincial para que se gestione derecho. Estoy en condiciones de ser mediador en muchísimas situaciones que creo se requieren y que son conocidas, que están a flor de piel, y pongo mi experiencia y también pongo la historia que tengo como funcionario público y lo que puedo decir que he hecho en beneficio de los sectores mayoritarios de la provincia del Chaco. Bien, Hugo Maldonado, muchas gracias por esta comunicación, sobre todo a esta hora de la noche, y por comentarnos acerca de cómo continúa también este proceso y sus propuestas para estar al frente de la Defensoría. Bueno, básicamente ahora la comisión que atiende esta cuestión va a hacer la selección, va a ver quiénes cumplimos con los requisitos que establece la resolución. Próximamente hay un periodo de adhesión y de tacha. Este periodo es donde los distintos sectores y los ciudadanos comunes también que puedan adherir a las precandidaturas que existen, como también presentarse para hacer tacha de las candidaturas de los 38 que nos hemos presentado, con algún cuestionamiento a estas pretensiones. Y bueno, la propuesta que tenemos nosotros es muy amplia, que abarca reformas propias de la institución y establecer mecanismos que agilicen básicamente el vínculo, el relacionamiento de todos los ciudadanos de la provincia del Chaco. Digo, hay una cosa que reitero en este refrán que simplifica la cosa, ¿no? Lo que no se conoce no se demanda. Y la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco funciona en la calle Salta al 335. Es el único lugar de la provincia del Chaco. Imagínense que a alguien que vive en Tacopozo, a alguien que vive en Portín Lavalle o a alguien que vive en Aumonia, le es muy difícil venir hasta la ciudad de Resistencia a solicitar se gestione la concreción o la demanda de algún derecho que esté negado. Las instituciones deben estar en extensión en todo el territorio provincial, y para esto no es necesario tener más presupuesto y más personal. Es necesario tener buena voluntad, y esto yo lo he propuesto muchísimas veces en estos 4 años al Defensor del Pueblo, tener alianzas de trabajo, que es la forma en que hoy se agilizan y se hacen viables las gestiones. Hay distintos poderes del Estado con quienes podemos convenir, tener receptorías de algunos trámites en todo el territorio provincial a través de algún convenio que podamos hacer con alguno de los poderes, estableciendo claramente que son receptorías nada más que deben hacer llegar. Y hoy hay formas muy ágiles a través de los medios modernos de comunicación, si existe voluntad, a través de una aplicación, de ponernos a disposición del 1.000.000 de habitantes que, sin lugar a dudas, en algún momento tienen que gestionar derecho, tienen que demandar se frenen arbitrariedades de parte de los 3 poderes del Estado,
de las empresas públicas que cumplen funciones en la provincia del Chaco, y también, aunque existe algún antecedente a propósito de lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también gestionar y demandar al Estado Nacional. Así es. Muchísimas gracias, Hugo, por esta comunicación. Muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias, Guido. Bien, allí pasaba Hugo Maldonado, quien se está postulando para estar al frente de la Defensoría del Pueblo. Son ya 38 los candidatos. Nosotros continuamos con Noticiero 9.